Por mi parte sí, Vivi. Bueno, siendo entonces las 10 de la mañana de este 21 de septiembre, vamos a dar comienzo al acto de defensa de la tesis de la ingeniera Daniela Ivana Paiva, y el título de la tesis es Variación genética en materiales cultivados de yerba mate, Ilex paraguayensis. La directora de este trabajo de tesis es la doctora Alexandra Gottlieb, y actúan como evaluadores de este trabajo los doctores Cecilia Becega, Pedro Sanz Berro, María Carolina Martínez. Bueno, entonces damos comienzo a la defensa. Les pido que todos mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para asegurar la buena conexión. Y bueno, cuando termine entonces la exposición de Daniela, vamos a dar comienzo a las preguntas. Bueno. Bueno, Vivi, muchas gracias. Antes de arrancar, quisiera agradecerte a vos por la organización de esta defensa vía Zoom, que me imagino que debe tener también sus complicaciones, así que gracias por eso. Y también a los jurados por aceptar corregir mi tesis y por los aportes que me dieron, que fueron muy valiosos. Bueno, arranco. Buenos días a todos, antes que nada. Como dijo Viviana, mi tesis se llama Variación genética en materiales cultivados de yerba mate, y las actividades relacionadas con ella las realicé tanto en la estación experimental del INTA Monte Carlo, como también en los laboratorios de citogenética y evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Bueno, la yerba mate, de nombre científico Ilex paraguayensis, pertenece a la familia de las aquifoliáceas. Es una planta de porte arbóreo y de gran longevidad, que en estado silvestre alcanza los 10 a 15 metros de altura, aunque en cultivo esta se maneja no más de 5 metros por una cuestión de facilidad de cosecha. La especie presenta hojas simples, alternas, flores pequeñas y unisexuales dispuestas en individuos separados, y frutos pequeños pero vistosos. El área de distribución natural de la especie comprende el sur de Brasil, este de Paraguay, noreste de Argentina y norte y este de Uruguay. Aunque debido a la insustentable explotación, actualmente quedan muy pocos yerbales naturales. Las hojas de la yerba mate son el insumo principal para una de las costumbres más arraigadas de nuestro país, que es tomar mate. Este es un legado de los guaraníes y que se ha mantenido en el tiempo al punto de convertirse hoy día en la infusión nacional. En nuestro país, la actividad yerbatera se limita a las provincias de Misiones y Noreste de Corrientes, en las que encontramos más de 165.000 hectáreas plantadas. Solo en 2019 se cosecharon más de 830.000 toneladas de hoja verde, y es una actividad que da empleo a más de 60.000 trabajadores. De las dos provincias, en Misiones es donde pisa más fuerte, ya que encontramos allí la mayoría de las plantaciones, productores y molinos. Del total producido, la mayoría tiene como destino el mercado interno, aunque casi un 15% se exporta, principalmente a los países de Medio Oriente. Bueno, se han encontrado numerosos compuestos fitoquímicos que serían los responsables de las propiedades nutracéuticas de esta especie en nuestra salud. Entre los más comunes y abundantes podemos mencionar la cafeína, la teobromina y las saponinas, que además de tener este listado de propiedades, también están íntimamente relacionados con la espumosidad y el sabor del mate, por lo que fueron considerados en el estudio de esta tesis. Existen ciertos trabajos que tratan sobre la variación genética de la yerba mate. Por ejemplo, en Brasil, estos trabajos son sobre poblaciones silvestres, en los que los resultados han indicado que existe una gran variación intrapoblacional, y los autores proponen que probablemente haya habido una transferencia de esa variación a las plantaciones comerciales.
En nuestro país, los trabajos se limitan a un número pequeño de muestras tomadas del banco de germoplasma de yerba mate del INTA, en el que los resultados indicaron que la yerba mate, en comparación con otras especies de Ilex, está menos diferenciada a nivel genético, y las autoras proponen que esto podría tener una repercusión en la variación genética de los cultivos. Quiero decir que este antecedente en particular fue muy importante al momento de plantear las hipótesis de este trabajo, cosa que veremos más adelante. En cuanto a Uruguay, también existen trabajos sobre materiales silvestres. En ellos se han encontrado alelos no presentes en las poblaciones del Centro de Diversificación de la Especie, que es Argentina y Brasil, por lo que podríamos decir que las poblaciones uruguayas están bien diferenciadas. En Uruguay, pese a que es un cultivo, Paraguay, pese a que es un cultivo muy importante, no encontramos antecedentes sobre variación genética. Los fitomejoradores sostienen que una base genética amplia contribuye a disminuir los riesgos ante amenazas bióticas o abióticas, además de que promueve el aumento de la productividad, y esto se logra mediante el mejoramiento genético. Bueno, en esta tesis fueron estudiadas las plantas que conforman la población seleccionada del programa de mejora de la genético de la calidad de yerba mate que lleva adelante la empresa yerbatera Pindo. Este programa inició en 1998 como parte de la tesis doctoral de Scherer. Las plantas se encuentran distribuidas y ubicadas en 4 plantaciones comerciales a lo largo de la región productiva argentina, y fueron seleccionadas por presentar rasgos sobresalientes de interés agronómico. A lo largo de los años, las progenies de estas plantas pasaron por sucesivos procesos de selección, y con ellas se instalaron 3 huertos semilleros que la empresa emplea para distintos usos. Además, con una fracción de la población seleccionada, se definieron categorías de morfotipos e idiotipos. Estas son clasificaciones utilitarias que tratan sobre cuestiones relacionadas de interés agronómico en el caso de los morfotipos, o bien se relacionan con el mercado consumidor de la yerba mate para el caso de los idiotipos. Actualmente existen 7 categorías de morfotipos definidas en base a caracteres relacionados a las hojas y las ramificaciones, y 3 categorías de idiotipos en base a caracteres de metabolitos secundarios que se relacionan al sabor de la yerba, como les mencioné hace un rato. Como podemos ver, las plantas de la población seleccionada son el sustento del programa de mejora en curso, por lo que interesó conocer el trasfondo genético de las mismas. Es por ello que el objetivo general de esta especie fue estudiar la variabilidad genética de materiales cultivados de yerba mate que presentan caracteres sobresalientes de interés agronómico. Estas preguntas sirvieron de guía para el desarrollo de este trabajo y cuestionan si existe suficiente variación genética en las plantas de la población seleccionada que garantice la seguridad de los próximos ciclos de selección. Además, si la variación fenotípica observada se sustenta en una variación genética asociada a esta. Y por último, si las categorías de morfotipos e idiotipos actualmente en uso para yerba mate tienen un sustento genético que los valide y respalde. Estas preguntas, a su vez, dieron lugar a los objetivos específicos. Estos fueron, el primero fue caracterizar y cuantificar la variación genética mediante el genotipado con marcadores moleculares de herencia dominante. Las hipótesis planteadas aquí, en base a los antecedentes que mencioné, fue que la población seleccionada se compone de individuos poco variables y que la estructura de la variación genética de la población seleccionada es independiente de las plantaciones de origen de los individuos evaluados. El segundo objetivo fue caracterizar y cuantificar la variación genética cloroplastídica. Las hipótesis aquí fueron que las plantas derivan de un gran número de madres o linajes maternos, y que la estructura de la variación genética plastídica es independiente de las plantaciones. El tercer objetivo fue analizar la base de datos fenotípicos de la población seleccionada,
incluyendo la evaluación de las categorías de morfotipos e idiotipos. La hipótesis asociada aquí fue que la circunscripción o delimitación de las categorías morfotípicas y idiotípicas es precisa. Por último, el cuarto objetivo fue evaluar la existencia de asociación entre la variación genética y la variación de los caracteres fenotípicos, incluyendo los caracteres descriptores de las categorías morfotípicas e idiotípicas. La hipótesis asociada aquí fue que los caracteres fenotípicos, incluidos los descriptores de morfotipos e idiotipos, tienen una base genética detectable. Bueno, como mencioné, las plantas de la población seleccionada se encuentran ubicadas en 4 plantaciones. Estos son el establecimiento Azula, Villamonte, Urfer y Esbás, este último ubicado en la provincia de Corrientes. En total son 155 plantas de las que se tomaron hojas, de las que se extrajo ADN que luego fue analizado. La genotipificación se resolvió mediante el uso de 2 tipos de marcadores moleculares. Por un lado, los ISCRs, capaces de amplificar simultáneamente múltiples losis a lo largo del genoma, y microsatélites de cloroplastos, o CpSSR, específicos para yerba mate, que fueron diseñados por mi compañera Jimena Cascales, con los que se estudió todo lo relacionado a linajes maternos. En una instancia preliminar se ensayaron 13 y 14 marcadores de cada tipo, y nos quedamos con los 5 más variables de cada uno. Los productos fueron analizados o visualizados en geles de poliacrilamida de alta resolución, en donde pudimos observar los patrones de banda que estos dan, ¿no? Acá, para que se entienda, les muestro unos ejemplos de patrones de bandas obtenidos para los distintos tipos de marcadores, de los que se registró la presencia o ausencia de cada uno, y así se generaron las matrices de datos. Estos datos genéticos fueron evaluados en 2 niveles. Por un lado, matriz de primer a primer de forma individual, y luego de forma combinada en una sola matriz. En los análisis estadísticos fueron incluidos análisis poblacionales, índices de diversidad, análisis multivariados y de agrupamiento, y pruebas comparativas y de correlación. Bueno, como les dije, en el momento que Scherer define las plantas de la población seleccionada, arma una base de datos con más de 30 caracteres fenotípicos de cada una de las plantas. En esta tesis se consideraron los caracteres relacionados a morfología externa, a metabolitos secundarios y productividad. Con pruebas de correlación fueron evaluada la independencia entre estos caracteres, y se desestimaron de los análisis estadísticos posteriores aquellos altamente correlacionados. También se ensayaron pruebas de asociación entre los caracteres y las plantaciones, como también entre los caracteres y los agrupamientos o clústeres genéticos que pudieran derivar de los análisis de la información genética específicamente. En cuanto a la clasificación morfotípica, se tuvo en cuenta, como dije, las 7 categorías de morfotipos definidas por Urfer y colaboradores en 2006, en base a 7 caracteres relacionados a hojas y ramificaciones. Lo primero que tuvimos que hacer, como solo una fracción de la población seleccionada estaba clasificada, fue asignar el resto de las plantas. Para eso nos basamos en los criterios de clasificación definidos por Urfer, y en los casos en que las plantas no ajustaran exactamente con esos criterios, fueron asignados mediante análisis discriminante con una probabilidad de asignación mayor al 50%. Luego estas clasificaciones fueron validadas mediante análisis discriminante y análisis discriminante de componentes principales, o DAPC. Luego, la clasificación de los idiotipos, tuvimos en cuenta las 3 categorías definidas por Scherer, Gaucho, Urbano y Medio Oriente, definidas a partir de la combinación de los 3 caracteres fitoquímicos, cafeína, teobromina y saponina. Aquí también tuvimos que clasificar las plantas que faltaban definir o idiotipar de la población seleccionada, y para eso nos basamos en la información existente.
Esta información estaba en la tesis de Scherer, en la que él, de manera cualitativa, mencionaba de qué manera estaban relacionados cada uno de estos caracteres con los idiotipos, pero no estaban definidos los límites de forma clara, por lo que usamos la información de las plantas que sí estaban idiotipadas y definimos lo que llamamos puntos de corte, que sirvieron como valores de referencia con los que pudimos clasificar las plantas restantes. Al igual que morfotipos, esta clasificación también fue validada mediante análisis discriminante y DAPC. También se evaluó la correlación entre la variación genética y fenotípica. Esto se hizo aplicando pruebas de Mantel parcial, la cual tiene en cuenta la distribución geográfica, o la distribución espacial de los datos, y esto fue básicamente incluir una matriz de distancias geográficas entre las plantaciones. Estos análisis se hicieron en distintos niveles, ya sea con la información ISCR y cloroplastídica, combinada o por separado, y estas matrices fueron contrastadas contra los datos morfológicos o fitoquímicos, tanto separados o también de forma conjunta. Luego se ensayaron pruebas de Mantel simple, en las cuales no interesa la distribución espacial de los datos, pero sí lo que hicimos fue hacer la diferenciación en los caracteres morfológicos de aquellos caracteres que, por un lado, que se mostraron independientes a las plantaciones, de aquellos que se mostraron asociados a ellas. Finalmente, para evaluar asociaciones no necesariamente lineales entre la variación genética y fenotípica, se ensayaron pruebas o análisis de procrustes generalizados en los que se usaron las mismas matrices utilizadas para Mantel simple. Con estas mismas pruebas, es decir, Mantel simple y procruste generalizado, se evaluó también la correlación entre la variación genética y los caracteres descriptores morfológicos de los morfotipos y fitoquímicos de los idiotipos. Por último, se estudió la existencia de conjuntos discriminativos de variables correlacionadas. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es la búsqueda de asociación entre caracteres genéticos y caracteres morfológicos descriptores, o bien de los fitoquímicos descriptores, y que esa asociación sea específica de una categoría morfotípica. Para ello se ensayó un análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales dispersos, o también conocido como análisis diablo. Bueno. Pasamos ahora a la parte de resultados, en los que también iré mencionando algunas discusiones. Antes que nada, quiero decir que los resultados que veremos acá, en cuanto a la genotipificación molecular con ISCRs y con marcadores cloroplastídicos, ya fueron publicados en la revista de la Academia Brasilera de Ciencias, bajo ese título, por si alguien quisiera revisar alguna metodología o resultado obtenido que aquí nos mostramos. Bueno, en cuanto a la genotipificación molecular con ISCR, acá les muestro una tabla resumen de lo que obtuvimos, y algo llamativo es que, pese a que solo utilizamos 5 marcadores, se obtuvo una gran cantidad de información que también pudo revelar que existe una gran variación genética de los materiales, y esto lo vamos a ver con los resultados que les voy a ir mostrando. Acá, como importante, podemos destacar que el índice de diversidad de Shannon mostró que tanto la plantación Azula como SBAS fueron las más diversas, pero más importante aún es que en general todos esos valores estuvieron en el orden de 3.5 veces más o mayor, más diversas que poblaciones naturales de yerba mate en Brasil. Por otro lado, el AMOVE indicó que la mayor proporción de la variación genética se encuentra dentro de las plantaciones, en el orden del 95%, no pudiendo diferenciarse entre ellas. Luego, el DAPC logró identificar 4 clústeres genéticos, o agrupamientos genéticos, con una asignación del 100% de las plantas a cada uno de ellos.
Esto se puede ver mejor en este gráfico que muestro acá a la izquierda, en donde vemos los 4 clústeres bien diferenciados, y aquí a la derecha la composición de las plantas en cada una de las plantaciones, en las que vemos que están 100% asignadas a cada uno de los clústeres, y además vemos que en todos, excepto en Liebig, o mejor dicho en L, que era Bass, existen representantes de los cuatro clústeres, excepto aquí que no vemos ningún individuo o representante del clúster 1. También se evaluó la variación genética entre los clústeres, y se detectó nuevamente que la mayor proporción de la variación se encuentra dentro de los clústeres y no encontrándose estructurada entre ellos. Con los resultados vistos hasta acá entonces, podemos decir que se hizo evidente la escasa diferenciación entre las plantaciones, y esto podría deberse, por un lado, al proceso de establecimiento de estas, como también a que los materiales se sustentan en 4 grupos genéticos independientes de las plantaciones. Vale aclarar en este punto que en los tiempos en los que estas plantaciones fueron fundadas, estoy hablando de 30, 40, 50, en algunos casos 80 años hacia atrás, en algunos lotes, eran muy comunes las prácticas de intercambio de materiales entre los productores. Esas prácticas podrían haber hecho las veces de promotor del flujo génico, y hayan derivado en plantaciones escasamente diferenciadas entre ellas, pero muy variables, tanto más que poblaciones naturales de yerba en Brasil. Por otro lado, la gran cantidad de variación detectada dentro de las plantaciones hace pensar que las mismas fueron establecidas con materiales muy variables, a diferencia de lo que esperábamos cuando planteamos las hipótesis. Acá también vale mencionar que en el momento en que nosotros definimos las hipótesis y empezamos y la investigación avanzó, pudimos empezar a tomar conocimiento del verdadero origen de las plantas con las que fueron fundadas estas plantaciones, y además de que existía este intercambio de materiales, también pudimos tomar conciencia de que los materiales tenían múltiples procedencias. Entre estas estaban antiguos yerbales de la zona, también algún que otro vivero de yerba, que también eran bastante escasos en ese entonces, como también poblaciones naturales relictuales de yerba mate. Retomando las hipótesis entonces, podemos decir que la primera no se cumplió, pero sí pudimos verificar la segunda. Pasamos ahora a la caracterización cloroplástica. Acá les muestro una tabla resumen de la información obtenida. Como importante podemos destacar que se encontraron 20 alelos, 6 de ellos raros por estar en muy baja frecuencia, y 1 privado de la plantación Bass. Por otra parte, el índice de diversidad indicó un valor un poco mayor, a 0.5, y de la información combinada podemos decir que encontramos 63 haplotipos. Es un número bastante alto en comparación con los 5 haplotipos que otro grupo de investigadores encontró en poblaciones naturales de Uruguay, a partir de 3 de los 5 marcadores que yo utilicé. De los 63 haplotipos, el 40% se encuentra compartido entre las plantaciones, la mayoría resultó ser privado de alguno de ellos, y en general todos estuvieron en muy baja frecuencia, solo uno alcanzó el 10%. De esta tabla, resumen de haplotipos, destaco que la cantidad de linajes maternos encontrados entre las plantaciones fue similar, y que la diversidad haplotípica resultó en todos los casos en valores muy altos, incluso muy cercanos a 1. Por su parte, la variación molecular, con la información cloroplástica, indicó que tanto dentro de las plantaciones como dentro de los clústeres ISCR se encuentra la mayor proporción de la variación genética, en el orden del 96 y 97%, no pudiendo detectarse diferenciación entre las plantaciones o entre los clústeres.
Resumiendo, los materiales estudiados a nivel de linajes maternos serían muy variables, y esto lo decimos por los valores de alta diversidad cloroplastídica y haplotípica, así como también la gran cantidad de haplotipos detectados. Además, la gran variación dentro de las plantaciones y los clústeres genéticos que pudimos ver podría deberse a este intercambio de materiales y a las múltiples procedencias que habíamos señalado también para el caso de los ISSR. Poniendo en discusión las hipótesis planteadas para los cloroplastos, podríamos decir que ambas se cumplieron. Bueno, pasamos ahora a la variación fenotípica. Lo primero que se hizo fue depurar la base de datos original de Scherer de aquellos caracteres altamente correlacionados, y de los que señalo aquí solo pasaron a los siguientes análisis, los que señalo con una estrellita. Bueno, en los análisis de asociación entre los caracteres y las plantaciones, logró detectarse que 6 de ellos no se distribuían de manera independiente a las plantaciones. Estos fueron largo del brote dominante, ramificación primaria, ramificación secundaria, ramificación terciaria, espesor de lámina foliar y largo del peciolo. El motivo por el que, por lo menos los primeros 4 caracteres están asociados a las plantaciones, podría deberse a que son caracteres íntimamente relacionadas con las prácticas silvícolas que se pueden llevar adelante en una plantación de yerba. Y esto toma mayor peso cuando consideramos que las 4 plantaciones pertenecen a 4 propietarios diferentes, y cada uno podría tener su esquema de podas y cosechas con intensidades y frecuencias diferentes, por lo que no sería raro esperar los resultados obtenidos. Luego se evaluó la asociación también de los caracteres, pero con los clústeres ISSR, y también se detectaron los 4, de hecho los mismos 4, largo determinante, ramificación primaria, secundaria y terciaria, que se habían detectado para las plantaciones. El motivo de esto podría ser más bien que por una cuestión genética, podría ser que sea más bien por una cuestión de la composición de las plantas que integran cada clúster, digamos que por una asociación genética, o sea, no sería como una falsa asociación, podríamos decir. Luego, la correlación entre la variación genética y fenotípica, que se había evaluado con Mantel y Procrustes, considerando los caracteres con asociación a las plantaciones, es decir, estos primeros 6 que vimos, detectamos que largo del brote dominante, ramificación primaria, secundaria y terciaria mostraron asociación significativa con la información derivada de los ISSR, como de los ISSR en combinación con los microsatélites. Y la evaluación con los caracteres no asociados o independientes a las plantaciones, detectamos que tamaño de hoja, índice de hoja y peso verde se asocian de manera significativa con la información derivada de los cloroplastos. La interpretación de estos resultados es que plantas con más similares a nivel morfológico también lo son a nivel de huella genética. Como importante, podemos destacar que hasta acá se hizo evidente la existencia de correlación entre variación genética y fenotípica, y esto sería una información muy importante considerando que la selección de las plantas en un principio fue en base de caracteres morfológicos exclusivamente, y que las progenies de estas plantas ya fueron incluidos en el proceso de mejoramiento. En cuanto a los resultados de las clasificaciones morfotípicas, bueno, en primer lugar, como recordemos, completamos la asignación de las plantas a los morfotipos, y luego validamos esa clasificación en base a análisis discriminante y de APC a partir de sus caracteres descriptores. Bien, debo decir que no pudimos validar las categorías morfotípicas, y esto capaz se hace más claro aquí, en donde vemos que no somos capaces de individualizar y diferenciar los morfotipos. A lo sumo podemos decir que
El morfotipo azul se diferencia del morfotipo negrita, o bien que oro verde se diferencia de azul y tan clarito, pero son como diferenciaciones muy, muy sutiles. Y por su parte el DAPC mostró una pobre asignación de las plantas a los grupos detectados, e incluso se encontraron más grupos que categorías de morfotipos existentes. De todos modos, cuando hicimos la evaluación de correlación entre la variación genética y los caracteres descriptores, pudimos detectar que ramificación secundaria mostró asociación significativa con la información de los ISSRs y los microsatélites de cloroplastos, tanto por separado como de forma combinada. Y por su parte, tamaño de la hoja y coloración roja de la hoja se asociaron de manera significativa con la información derivada de los cloroplastos. La interpretación acá es la misma que dije. Individuos más similares a nivel morfológico también lo son a nivel de huella genética, pero la limitante que tiene las pruebas de Mantel y de Procrustes es que no te permite identificar qué loci está vinculado en esas asociaciones, y mucho menos si esas asociaciones pertenecen a una categoría de morfotipo específica. Es por eso que ensayamos o habíamos estudiado poder encontrar subconjuntos discriminativos de variables correlacionadas para identificar las categorías morfotípicas. Aquí les muestro uno de los gráficos que se obtienen al aplicar el análisis Diablo, y para que se entienda un poco este gráfico, les comento que en este análisis convergen los tres bloques de datos, es decir, por un lado, los derivados de la información cloroplastídica, los derivados de los ISSR, y el bloque morfológico, digamos, que tiene los caracteres descriptores de los morfotipos. Lo que hace, en primer lugar, el análisis es tomar aquellos caracteres o variables de cada bloque más informativos, y luego te dice cuál de estas variables, sea en el caso de los morfológicos, cuál de estas variables se asocia con la variable de algún otro bloque, ya sea ISSR o cloroplastídico, indicándote si esa asociación es positiva o negativa en función del color de esta línea, y la manera en que podemos ver a qué categoría de morfotipos pertenece es viendo estas líneas externas en la que cada uno representa a un morfotipo en particular. Si vemos un ejemplo, probablemente esto se nos haga más claro. Como vemos acá, señorita. Señorita está indicado en las líneas externas por el color rosa. Como vemos, ramificación secundaria y hojas por brotes tiene como un pico para el caso de lo que sería señorita, porque en efecto señorita es un morfotipo que se caracteriza por tener gran cantidad, perdí el mouse, ahí está, gran cantidad de ramificaciones secundarias y gran cantidad de hojas por brote. Por eso el pico es como para afuera, es como un alto pico, ¿sí? Y valiéndonos de las líneas de asociación, vemos que se asociaron a la presencia, o la alta frecuencia de presencia de el alelo N450 en las plantas de señorita. Entonces, este subconjunto serían variables correlacionadas que discriminan a señorita, porque esta combinación no la vemos en los otros morfotipos. Como vemos acá, este mismo análisis lo hicimos, digamos, para identificar asociaciones específicas de los otros morfotipos, en las que, bueno, en el caso de gran clarita pudimos detectar una combinación específica para ellos, pero en el caso de onduloso, oro verde y rosita, encontramos tal vez una combinación de caracteres o variables que por lo menos es del conjunto de morfotipos, no encontramos una específica para cada uno, pero probablemente si incluimos un mayor número de caracteres descriptores, o bien un mayor número de marcadores moleculares evaluados, podríamos encontrar asociaciones que las discriminen. En resumen, para los morfotipos, debo decir que lo primero fue que no pudimos validar esas categorías, y esto podría deberse a que la cantidad o calidad de los descriptores pudo haber sido insuficiente,
o bien que la cota arbitraria que habíamos fijado para la asignación con análisis discriminante haya sido laxa, permitiendo el ingreso de plantas bastante divergentes en los distintos grupos. Por otro lado, los morfotipos mostraron escaso sustento genético. Pese a ello, logramos identificar asociación de algunos descriptores con los caracteres genéticos. Por último, consideramos que sería importante una redefinición de los morfotipos, ya sea agregando un mayor número de descriptores o bien mejorando el registro de los valores de los caracteres ya existentes, como para no perder esta categoría que ya está definida. Pasamos ahora a lo que fueron los resultados de la clasificación de los idiotipos. Con el método de puntos de corte pudimos clasificar todas las plantas y de hecho pudimos detectar 4 categorías de idiotipos nuevas que no habían sido detectadas antes, por lo que además de las clásicas que serían urbano, gaucho y Medio Oriente, por lo que la validación se hizo en 2 etapas. Por un lado considerando exclusivamente los idiotipos clásicos y por otro lado considerando los 7 en total. Cuando consideramos las 3 categorías clásicas, vimos que pudimos diferenciar, digamos, los idiotipos, estando gaucho y urbano diferenciados, y aparece Medio Oriente como una categoría intermedia, y es más o menos lo que se ve en el DAPC, en los que la mayoría de las plantas de urbano fue categorizada en el clúster 3, la mayoría de plantas gaucho en el clúster 1, y las plantas de Medio Oriente aparecen también como una situación intermedia, aunque mostrando cierta heterogeneidad, ¿verdad? Ya cuando consideramos los 7 idiotipos, esta diferenciación no fue tan clara. Podemos decir que pudimos aproximadamente diferenciar las categorías clásicas, pero cuando tratamos de identificar las nuevas categorías de idiotipos, esto ya fue más difícil, están muy solapadas, y como podemos ver, el DAPC también indica una pobre asignación de las plantas a los grupos, incluso se encontraron menos grupos que cantidad de categorías idiotípicas existentes, o por lo menos encontradas. En cuanto a la evaluación de la correlación entre la variación genética y los caracteres descriptores, vimos que cafeína y saponinas mostraron asociación significativa con la información derivada de los ISCR, como ISCR combinado con cloroplastos, pero no encontramos asociaciones significativas para teobromina. En su tesis, Scherer hace un estudio de heredabilidad de estos caracteres en base a las mismas plantas, y él menciona que encontró que cafeína y saponinas tienen un gran componente genético, no así teobromina, proponiendo que probablemente poder desentrañar el trasfondo genético de teobromina sea un poco más complicado. Pero pese a ello, cuando aplicamos el análisis Diablo con nuestra información, pudimos detectar que teobromina sí mostró asociación, tanto con caracteres ISCR como cloroplastídicos, y cafeína, no pudiendo encontrar para saponinas. Aquí se hizo lo mismo que les comenté para morfotipos. Buscamos identificar asociaciones entre variables de los distintos bloques de datos para cada una de las categorías idiotípicas. Lo llamativo acá es que algunas de las asociaciones encontradas fueron con la ausencia de un loci o un alelo, por lo que capaz esas asociaciones tendrían que considerarse con cuidado, digamos, o cuanto menos ponerse a prueba. Ponerse a prueba estas asociaciones encontradas, también aquellas que fueron encontradas en forma positiva. Pero bueno, lo bueno es que se pudo encontrar un subconjunto discriminativo para los 4 idiotipos evaluados. Particularmente para idiotipos, lo que se hizo fue repetir el análisis Diablo, pero ya incluyendo, además de los 3 caracteres fitoquímicos descriptores, todos los caracteres morfológicos de los que teníamos datos para estas plantas, con el fin de poder encontrar o detectar asociaciones entre los idiotipos y
variables o caracteres distinguibles a campo. Porque el problema de teobromina, saponina y cafeína, que son los descriptores, es que sí o sí necesitamos los resultados de un análisis de laboratorio para conocer. En cambio, los morfológicos nos permitían poder identificar un idiotipo a campo. Y en efecto, encontramos algunas asociaciones para las 4 categorías de idiotipos. De nuevo, se repitió que en algunos casos era la ausencia de algún loci, pero ahora los idiotipos que históricamente estuvieron definidos por caracteres fitoquímicos, ahora los podíamos relacionar de forma significativa con caracteres morfológicos, en los que apareció presencia de cera en la lámina foliar, ramificaciones terciarias, ramificaciones secundarias. Y esto, la verdad, fueron resultados bastante interesantes. Resumiendo, primero, las categorías clásicas sí pudieron validarse. Podría ser que las nuevas categorías encontradas sean difíciles de identificar, primero porque tuvimos muy pocos individuos en esas categorías, y además hay que entender la dificultad de poder diferenciar 7 categorías fuertemente a partir de solo 3 caracteres descriptores. Por otro lado, las categorías de idiotipos mostraron tener un soporte genético en sus caracteres descriptores, lo que estaría dando pie a descubrir o poder tener potenciales marcadores genéticos asociados a teobromina y cafeína, pero considerando los resultados obtenidos por Mantel y Procruster, probablemente sea posible encontrar para saponinas también. Bueno, y lo último es que se encontró asociación de los idiotipos con caracteres identificables a campo, pero bueno, esto hay que ponerlos a prueba mediante ensayos y evaluaciones específicas. Retomando las hipótesis que se habían definido o propuesto para morfotipos e idiotipos, aquella que trataba sobre la delimitación de las categorías de morfotipos e idiotipos de manera precisa, podemos decir que se cumplió a medias, ya que no pudimos validar los morfotipos, pero sí los idiotipos, y en la que decíamos que los caracteres fenotípicos, incluidos los descriptores de morfotipos idiotípicos, tienen una base genética detectable. Bueno, esta sí pudo ser confirmada. Bueno, ya llegamos a las conclusiones, en los que en primera instancia quiero decir que se hizo evidente la existencia de gran variación genética en los materiales estudiados tanto a nivel plastídico como nuclear, que asegura la continuidad del programa en curso y además permite cruzamientos novedosos que no habían sido tenidos en cuenta hasta el momento. Por otro lado, la variación fenotípica observada se sustenta en una variación genética asociada a esta, dando respaldo a la selección de las plantas que fue en su inicio netamente fenotípico. Por otro lado, los morfotipos no se consolidaron como entidades para hacer selecciones sin riesgos, y esto es algo que deberían tener en cuenta los mejoradores que llevan adelante el programa para no caer en selecciones que tal vez luego no sean las esperadas. Por lo menos habría que considerar esto. Y por último, que la delimitación estadística de los idiotipos mediante el método de corte que propusimos representa una contribución a la mejora de las clasificaciones utilitarias originales. Antes de terminar, quisiera hacer algunas consideraciones de este trabajo que me parece importante mencionar, y es que esta tesis representa la primer genotipificación integral y análisis exhaustivo de los datos genéticos obtenidos de plantas cultivadas de yerba mate, que además son las plantas de la población seleccionada en un programa de mejora y representan o contienen caracteres contrastantes de interés agronómico, por lo que estas plantas encima tendrían ese plus. Por otro lado, la evaluación de las clasificaciones morfotípicas y idiotípicas nunca antes había sido puesta a prueba con anterioridad a esta tesis, y que los resultados obtenidos resultan prometedores en cuanto a la identificación de marcadores moleculares relacionados a caracteres de vínculo directo con la productividad del cultivo, y que además servirán de referencia para el seguimiento de próximas etapas del programa de mejora de la calidad de la yerba mate. Y así
concluye la defensa de esta tesis. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, Daniela, muchas gracias. Te pido entonces que dejes de compartir pantalla y entonces voy a invitar a los jurados a que también enciendan sus cámaras y sus micrófonos y que realicen las preguntas que consideren necesarias. Dame un segundo, Vivi, que dejo de compartir. Sí. Ahí creo que ya está, ¿no? Muy bien. Okay. Bueno, entonces invito a los jurados a que hagan las preguntas. No sé quién quiere comenzar. Me da igual. A Ceci, si querés. Bueno, si quieren empiezo yo. Bueno, hola a todos. Hola Dani. Hola Ceci. Bueno, quiero contarles a todos, y Dani ya estuvimos en una reunión previa a esta defensa, donde hablamos muchas cosas. Hablamos desde cómo había sido el plano original de la tesis, hasta qué es lo que se traduce hoy en esto que estamos defendiendo, cómo fue variando esa idea original, algunos aspectos referidos a el muestreo y el diseño del experimental, que no quedaba muy claro en la descripción original, pero que hoy en la presentación sí se pudo aclarar, y a mi modo de ver queda mucho más claro. Discutimos mucho respecto a la hipótesis 1, que hoy también fue aclarada en esta presentación, en cuanto a la variabilidad genética que se esperaba por las poblaciones que ya se habían estudiado en Brasil, y a la confección de este modelo de estudio que tenía en cuenta distintos lugares, si había que plantearlo como poco variable o no. Creo que también fue salvado en esta defensa. Hablamos mucho de la presentación en cuanto a tablas que era como obvio que algunos caracteres estaban correlacionados, y el orden de algunas tablas que se adelantaban resultados previo a la descripción de los mismos. Hablamos también de la inclusión de datos crudos y datos procesados, que son los que forman parte del análisis, y oraciones que incluían términos castellanizados o no tan académicos, o no sé, más vagos. En ese sentido hablamos de plantación, algunos términos que había que corregir en la parte de escritura. Y después nos centramos en la parte de los análisis, que considero que están muy bien, y el alcance que tenía este análisis de Hablo para procesar matrices no tan grandes, porque inicialmente habían sido pensados para datos genómicos, cuán aplicables podían ser para este tipo de datos, y creo que todo eso lo pudimos responder muy bien en un intercambio personal que se resuelve en esta presentación. Entonces, me quedan algunas dudas, pero como para conversar, ¿no? En realidad, vos hoy decís, en general, la variación genética y la variación fenotípica están claramente correlacionados. Sin embargo, en tu trabajo discutís uno de los sitios, que es el sitio L, que decís que las plantas eran más uniformes y que que no se veía esa uniformidad a nivel molecular. Entonces planteabas como, bueno, la relación entre variación genética y variación fenotípica no es algo sencillo. La pregunta es, ¿cómo te parece que es el mejor modelo o un diseño experimental que podría hacerse para abordar eso de una manera más profunda, más concluyente, y si hay desarrollado en algún lugar del país lugares donde eso pueda ser estudiado? Claro, lo primero que decís, gracias Ceci, de nuevo por tus devoluciones, capaz notaste que fueron casi todas tratadas de responder en la presentación, lo mismo en el manuscrito, y me sirvieron porque la verdad que siempre la visión de afuera, del que no está embebido en el trabajo, ayuda, porque uno da por claras un montón de cosas que necesita realmente la devolución, por eso en ese sentido les agradezco a los tres jurados. Claro, en cuanto a la variación de la población de SBAS, o la identificada con la letra L, siempre basándonos en los antecedentes, nosotros teníamos que
supuestamente esta plantación viene de varios ciclos de selección por parte de los propios propietarios, digamos, de los propios dueños. No sabemos bien la manera en que con los años ellos fueron seleccionando las plantas, por eso se esperaba que estas sean como más uniformes. Y la verdad que no obtuvimos eso. Fueron las plantaciones en general todas igualmente variables. A lo sumo Liebig, o la plantación en Liebig, o sea, Spas, lo que tuvo fue que no encontramos representantes de uno de los clústeres, pero tenía representantes de todos los otros. Y como un método para poner a prueba esto, tal vez se me ocurre primero tomar plantas que no sean, tal vez repetir los ensayos, pero tomando plantas que no sean las de la población seleccionada, poder comparar con resultados a la par, evaluados tal vez de tanto poblaciones naturales como bien de las mismas plantaciones, pero que no sean las plantas de la población seleccionada, se me ocurre que puede ser, y la verdad que no sé. La pregunta es, después hay estudios de heredabilidad, de RAF en algún lado, ¿hay ensayos, hay jardines comunes que se puedan abordar o no? Se pueden porque hay pruebas de progenie de estas plantas, no las incluí yo en mi tesis, si no hubiese sido un trabajo súper extenso, pero sí existen trabajos publicados en los que ya se probó las progenies de estas plantas para ver si... La idea es entonces, para reforzar esa asociación entre variación fenotípica y variación genética, que en algún punto vos decís que es fuerte, que se da en todos lados, pero en esta población no se prueba, el aprovechamiento de esos ensayos que están, ¿no? A lo mejor. Sí, sin duda, porque además son ya de las progenies, o sea, ya cuando vos estaríamos en una instancia en que tenemos la información genética de las plantas madres y también de la progenie. Las evaluaciones de todo lo que es heredabilidad de los rasgos es mucho más fuerte cuando uno la hace en base a la progenie, que son también los métodos de análisis de mejoramiento clásicos, digamos. Y aparte no tenés el componente histórico, que acá es donde está poniendo en duda todo el resultado que da. Correcto, casi que pondríamos a prueba esas aparentes elecciones que hicieron los propietarios. Bueno, iba un poco por ese lado. Lo segundo que te quería preguntar tiene que ver con el análisis Diablo y los umbrales, ¿no? Porque esa asociación yo la considero muy valiosa, el poder detectar a partir de estas asociaciones vínculos entre los marcadores moleculares o algunas bandas de los marcadores moleculares con caracteres fitoquímicos o morfoquímicos, como bien describiste recién, para cada uno de los morfotipos o de los idiotipos. La pregunta es, ¿cuán riguroso, si probaron con diferentes umbrales o no, cuán variables son esas bandas que encontrás, y cuál es el paso que sigue? Vos ahora encontrás asociación con ciertas bandas, ¿qué es lo que viene? ¿Cuán factible es que se haga? ¿Cuán importante es para las empresas que hacen este mejoramiento tomar este resultado y aprovechar este resultado? Claro, bueno, en primer lugar, el análisis Diablo, como todo análisis discriminante en su esencia, digamos, tiene esto que te da niveles de asociación y que tienen como un índice de asociación, un R, el famoso R para nosotros, y por supuesto lo que hicimos fue ensayar distintos niveles de asociación y quedarnos con aquellos que superen cierto umbral. En la tesis yo publico los resultados obtenidos a partir de un umbral de 0,5, pero si lo ponemos en 0, que es bajo, si lo ponemos en 0,7, algunas se sostienen y probablemente esas al momento en que sean evaluadas, tal vez sean confirmadas. Pero yo dejé también un umbral de 50% porque era como un ensayo preliminar, era como la primera información que existía de esto como para potenciales trabajos que sigan, tengan en cuenta en que estas asociaciones encontradas, que algunas están en una relación de 0,5, podrían ser detectadas si uno incluyera un mayor número de marcadores o marcadores específicos, y eso es un poco lo que me parece que sería lo que sigue. Ensayar
o proponer, digamos, ensayos en los que se ponga a prueba específicamente estas asociaciones detectadas, porque la idea era como de alguna manera diseñar marcadores a partir de la información detectada. Por lo pronto no es algo que vaya a hacer yo, pero sí queda abierta la posibilidad de usar de base esta información. Para eso, justamente, para poder detectar las categorías morfotípicas e idiotípicas. Las morfotípicas, bueno, está ahí en veremos porque quedaron como poco validadas, o no validadas, mejor dicho, pero las categorías de idiotipo que tienen, yo había dicho al comienzo, tienen un interés en cuanto al mercado consumidor de la yerba mate, porque los nombres que tienen también no son al azar, está relacionado con el tipo de gusto que tiene cada mercado consumidor de yerba mate por la yerba justamente. Entonces, esa que es la categoría Medio Oriente da a entender que es el tipo de yerba que gusta en los países de Siria y Líbano, que son los grandes importadores, y tal vez si dentro del programa de mejora se busca crear como una línea en la que se mejoren plantas que tienen destino la exportación, poder considerar marcadores que de entrada puedan identificar plantas que encuadren en esa línea. Me imagino que podría hacerse mediante el clonado haciendo clonación de bandas, digamos, para detectar esos loci, digamos, y poder ensayar específicamente esos genes, capaz no son genes, pero sí esos locis en asociación específica con esos caracteres. Sí, vuelvo a insistirte, ¿no? Nuestro trabajo tiene que ser el encontrar esto y tratar de que llegue lo más rápidamente posible a la aplicación en los planes de mejoramiento. Entonces, todos los resultados que uno trabaja en ese sentido, hacer fuerza para que lleguen a los mejoradores y puedan aplicarse lo antes posible, ¿no? Desde validar esto y hasta utilizar todos estos marcadores que vos proponés para hacer ranqueo de individuos y cruzamientos dirigidos lo antes posible. No Exacto. olvidarnos de ese objetivo, ¿no? Que creo que más allá de lo académico, que está muy bien, hay que hacer fuerza para esa transferencia lo antes que podemos, pero es mi visión. Sí, yo coincido con vos, Ceci, por eso los resultados de los morfotipos, si bien no fueron validados, me parece importante, porque si en el programa se está considerando líneas en base a los morfotipos, stop, o sea, tratemos de resolver eso, a ver si realmente existe Rosita, señorita, y luego seguimos con una mejora de esas líneas, porque tal vez en efecto no existan, no Sí, tengan un trasfondo genético, solo sean sí. una cuestión de azar que parecieran ser todas de hojas chicas o de muchas ramas o de lo que sea, que tal vez cuando vos las ubicás en otro lado o las pones en otra situación, no No, tenemos ese mismo sí. morfotipo. Inclusive en este sentido, cuando vos decís que había genotipos contrastantes y proponías el cruzamiento de ellos, escribir o decir son de tal morfotipo y de tal otro, porque esa información es súper válida para el mejorador. Así Bueno, que quiero decir que Ceci, en las conversaciones que tuvimos, en la tesis nosotros proponemos algunos cruzamientos novedosos entre plantas que vienen de distintos clústeres, que son de otras plantaciones y que son compatibles a nivel de sexo, digamos, porque son plantas femeninas y masculinas, pero yo no había declarado a qué fenotipo, claro, a qué morfotipo o grupo. ideotipo pertenecían, y eso ya fue salvado, ya lo escribí, así que Claro, eso está claro. corregido. No, yo rescato, bueno, creo que fue un proceso de aprendizaje, creo que está muy bien. También me gustó mucho que tu tesis hayas puesto también las limitaciones, no te lo dije en su momento, las limitaciones que tuviste, tanto tuyas experimentales como del modelo que usaba, que eso creo que hace mucho en la formación tuya también. Y bueno, y creo que por mí está, a ver el resto de los jurados. Bueno, gracias Ceci, gracias por tus aportes. Bueno, invito a otro de los jurados a que haga las preguntas. ¿Querés seguir, Pedro? Porque yo me reuní antes con Dani, tal vez. No sé si vos tuviste la oportunidad, no sé si querés seguir vos, Pedro. No, quedo por último. Primero Dale. Mariano, por favor. Bueno, sigo yo entonces.
Bueno, como en el caso de Ceci, yo tuve la oportunidad de reunirme antes con Dani y poder charlar algunas cosas, un poco más de la cocina, de la tesis. La verdad que el trabajo me parece súper valioso, un poco que era lo que estaba diciendo también Ceci al final, con esto de que más allá de que quede como una tesis que está muy bien, bueno, que pueda seguir, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que también la tesis como que ofrece un montón de cosas que uno quisiera seguir haciendo o que se puedan seguir haciendo en base a toda la información, y yo creo que también el esfuerzo de organizar los datos o los idiotipos, los morfotipos, cuando esos datos muchas veces también vienen de otras personas, que bueno, que también es complicado, digamos, implican todo un esfuerzo y una limpieza de datos y demás que después tal vez no, eso no queda como muy plasmado y es un esfuerzo enorme, así que en eso también te quiero felicitar a vos y a tus directoras, digamos, también. Gracias. Trabajo. Me parece que tal cual es eso que vos decís al final, de que es un trabajo súper original y pionero, digamos, en lo que es la parte de mejoramiento de yerba mate, de que aporta un montón de herramientas, digamos, ¿no? Que obviamente tienen que ser muchas validadas, como contaba Ceci. Lo mismo que decís en la tesis y que sos consciente, digamos, de tus limitaciones, ¿no? Porque ahora también en todos estos trabajos de asociación uno sabe que se hacen con mucha más cantidad de marcadores, y yo creo que esa es la limitación tal vez más fuerte, de que tal vez algunas hipótesis no resultaran según lo esperado, o uno no pudiera terminar de como concluir en muchas instancias, ¿no? Yo creo que tal vez con más marcadores encontrarías muchas más asociaciones y también pudieras tal vez hasta diferenciar más y mejor los grupos, pero bueno, también pienso esto que con muy poquitos marcadores también sacaste un montón de información, o sea que también eso sigue siendo muy valioso, y yo creo que da la pauta para seguir estudiando esto y que no quede acá. Que digamos, bueno, también esta parte de que a veces es difícil, ¿no? De tratar de seducir a una empresa cuando uno tiene también materiales que son de una empresa, para que trate de seguir, ¿no? Que eso también es importante, o de convencer para que a lo mejor tenga que invertir en análisis moleculares, que a lo mejor pueden ser costosos, pero que bueno, a la larga yo creo que van a contribuir un montón y que les puede dar mucha información, ¿no? Así que yo creo que el trabajo está muy bien, las cosas que había que corregir las corregiste, en la presentación también estuviste bien. Lo único que me voy a quejar porque dejaste primer en vez de marcadores, que yo decía, bueno, los primers no son los marcadores. Sí, es verdad, pensé que lo había corregido ahora que me lo decís. Y ahora lo dejaste en la presentación, pero bueno, es un detalle menor y no importa. Pero bueno, yo creo que el trabajo es muy valioso y la verdad que te felicito, ¿sí? Me parece que está bueno también esta parte que vos encontrás a estos caracteres difíciles de medir que sí o sí requieren en trabajo de laboratorio, como la teobromina y los compuestos químicos, que vos decís, bueno, si uno pudiera realmente esto validarlo y indicarle, digamos, al mejorador que lo que ve son los caracteres morfológicos, bueno, que mirando la ramificación o mirando esto también puede estar mejorando en un sentido de un carácter químico, me parece que eso también es muy atractivo desde el punto de vista de mejoramiento, así que ojalá se pueda seguir trabajando en esto y continúe alguien tus trabajos, digamos, así que bueno, eso era un poco mi mensaje, digamos. Yo muchas más preguntas, la verdad que no tengo, porque la mayoría de las cosas las discutimos, digamos, en privado. Así que solo felicitarte. Bueno, Caro, muchas gracias. Gracias por tus aportes, sí, fueron tenidos en cuenta. Lamento que haya quedado primer, porque hasta último momento había dejado primers en otro lado y lo quité, pero bueno, puede pasar, puede pasar. Es un detalle, es un detalle. Así que la verdad que muy bien. Y después otra cosa que quería destacar, todo este análisis diablo, que también como lo dijo Ceci, ¿no? Que se aplica a muchas otras cuestiones y cómo lo pudiste implementar, y la verdad que también incluso estaría bueno, no sé, o organizar algún tipo de taller o algo en el uso de este tipo de análisis de datos, para que también ese tipo, digamos que también tu tesis te sirva un poco para hacer esa transferencia, digamos, a nivel de otros grupos para análisis de datos. Me parece que también está bueno, eh, para, bueno, capitalizar un poco todo, ¿no? Así que te felicito. Seguro, seguro. Yo
tomando como pie lo que dice Caro, quiero aprovechar y agradecer por lo que fue el uso de lo que es el análisis Diablo, que está dentro de algo que se llama paquete de Mix Omics, que es análisis de ómicas, cosa que yo no tengo, pero como bien vos decís, no sé, me las ingenié para poder aplicar esto, porque me parecieron tan interesantes las posibilidades de análisis que te da esa herramienta que me parecía una locura no aprovechar. Y para eso quiero agradecerle al doctor Gerardo Cueto, que él me ayudó mucho en la implementación de esta herramienta, porque también está diseñado para cosas que no son de presencia o ausencia, cosa que era mi caso, hubo que adaptar, hubo que ver si era factible tener ese tipo de datos para poder aplicarlos acá, bueno, y él la verdad que me dio una mano grandísima, al igual que el doctor Vilardi, también de la Facultad de Ciencias Exactas, que me ayudó en todo lo que fue mi inicio en los análisis de R, así que tanto a Gerardo como al doctor Vilardi, muchas gracias a ambos. Bueno, Pedro, entonces, queda por preguntar. ¿Tenés alguna pregunta, Pedro? Bueno, buenos días. ¿Estás ahí, Pedro? Genómica estructural, que es el objetivo de esta tesis. Y mi línea de investigación justamente versa en aspectos de genética funcional en respuestas a estrés en la yerba mate, y trato de interpretar la respuesta de la planta en cuanto al ambiente en el cual funciona. En base a eso, lo que quiero transmitir es que lo que yo veo y destaco es la potencialidad de estos resultados parciales que se obtuvieron en el contexto de la tesis. La tesis en sí me pareció muy interesante, de mucho valor para el sector yerbatero. Felicito tanto a Daniela como a su directora, la doctora Goldier, por el tenor de la tesis y la calidad de la tesis. Me pareció muy acertado el tema elegido, y destaco especialmente la intención de relacionar el uso de marcadores, es decir, referido a la genética estructural, con el fenotipo. Y varias de las cuestiones que tenía aquí agendada para conversar con Daniela ya ha sido atendida por la doctora Becega, así que no voy a ser redundante en eso. Simplemente, como yo destaco lo más importante, la posibilidad de que se han aislado alelos y locus que se podrían relacionar con caracteres fenotípicos, como por ejemplo la ramificación secundaria y tamaño de hoja, que es muy importante para lo que hace al mejoramiento en la producción primaria del cultivo, y dos locus y un alelo que tienen que ver con cafeína. En base a eso, Daniela, te consulto que en un momento habías mencionado de que no se han podido validar los morfotipos. Por un lado, ¿a qué lo atribuyes eso? Y por el otro lado, quería comentarte que, es decir, lo que se me ocurre que podría estar pasando en cuanto a los morfotipos que hacen a los sistemas de ramificación, tanto primaria, secundaria y terciaria, tal vez lo que podría estar haciendo ruido es que esas ramificaciones tienen un origen más bien antrópico, por el tema de que son manejados a través de la poda de formación. Es decir, la inducción de la dominancia de la ruptura de dominancia apical en la planta más tendría que ver por una respuesta a la poda que por el hecho del manejo hormonal mismo de la planta. Eso
por un lado. Por el otro lado, tal vez en lo que se refiere a los biotipos, creo que no habías logrado validar lo que es teobromina, que no veía respuesta a teobromina, pero sí a cafeína. Es decir, si has logrado tener unos marcadores para cafeína, yo no me preocuparía tanto por teobromina, a no ser que haya otro objetivo comercial respecto a teobromina y que se seleccione por ello, por el tema de que cafeína se estaría sintetizando a partir de teobromina, o sea que si tienes el marcador para el producto final, yo creo que es muy bueno. No sé si tienes alguna cosa que agregar. Que me Pedro, gracias, un gracias por tu devolución, antes que nada. Y en cuanto a los morfotipos, es correcto, yo no los pude validar, y en la tesis habrás visto, yo describo como unas cuantas posibles causas de que yo no pude validar eso, entre esos justamente el tipo de caracteres que describen a los morfotipos, porque son caracteres que por un lado están muy relacionados con las prácticas silvícolas que se pueden aplicar en las plantaciones, y yo no puedo dar fe de que las podas y las cosechas primero sean iguales en las 4 plantaciones, cosa que seguro no es, y tampoco puedo decir que dentro de cada una fueron hechas de forma homogénea, porque primero no son hechas por la misma persona, bueno, en fin, sería ilógico pensar que son exactamente iguales. Pero aunque eso yo no lo decida, o sea, aunque me gustaría que no lo sea, pero ramificaciones es un carácter descriptor, entonces lo tuve que evaluar, porque quienes definieron los morfotipos utilizaron justamente las ramificaciones como carácter que distingue a un morfotipo de otros. Capaz las ramificaciones son como las menos seguras, por decirlo de alguna manera, pero tal vez el número de hojas por rama, o el color de las hojas, tonos más verdes o más rojos, presencia de cera, capaz ahí ya no podría influir tanto las cuestiones antrópicas, y además eran descriptores de los morfotipos. A mí me parece que el problema es que varios de estos caracteres descriptores fueron tomados o medidos como cualitativos, y eso a mí me pareció como un problema, porque cualitativo es un poco difícil, salvo que hayan sido medidos exactamente como con el mismo, la misma tabla, paleta de colores, para decir es exactamente el mismo verde o el mismo rojo. Por eso proponía que tal vez la imposibilidad de validarlo sea por la forma en que fueron tomados los caracteres descriptores per se. No porque tal vez no existan, capaz sí existen tales clasificaciones, pero yo no las pude validar en base a los descriptores como fueron medidos. Por eso, en las conclusiones yo digo, sería importante considerar una redefinición de los morfotipos, ya sea incluyendo nuevos caracteres descriptores que sean más claros, bastante más claros que los que hay, o bien usar los existentes, pero medidos de otra forma, medidos de una forma menos cualitativa y más dato, porque también a mí me fue difícil poder analizar información cualitativa. Es difícil meter en los análisis información cualitativa porque hay ruido, estadísticamente son también más complicados. Poder tener la posibilidad de redefinir o remedir esos caracteres de algún método de manera más cuantitativa, probablemente haga más fácil los análisis y de resultados más objetivos, digamos. Eso por un lado. También yo, como lo que había hecho fue clasificar los plantas que quedaron fuera de esos criterios mediante análisis discriminante. Y ahí definimos nosotros como un rango a partir de la cual iba a aceptar la probabilidad posterior de asignación, y eso también pudo haber metido plantas que de entrada ya no eran exactamente una señorita o una oro verde, ya de por sí tenían algún carácter que estaba por fuera, o más de un carácter que estaban por fuera de esas clasificaciones, y yo las meto como más o menos forzado a esas categorías mediante el análisis discriminante. Entonces me parece que todo eso tal vez hizo ruido.
y llegué a esta conclusión de que por lo menos con mis métodos y la información que yo tenía no las pude validar. Por eso sugiero que sean redefinidas como para no perderlas, porque me parece súper interesante poder tener esa clasificación de yerba. Es necesario. Y en cuanto a lo que me decías de los caracteres fitoquímicos, es verdad que cafeína y teobromina están dentro de los grupos, del mismo grupo de xantinas, así que podrían estar asociadas. Así que entonces me agarro de lo que decís, que no me preocupo tanto si no consigo para teobromina, pero sí para saponinas, porque también está relacionada con lo que es la espumosidad, y también hay cierto mercado al que le interesa que haya espumosidad en el mate a la hora de cebarlo. Por eso, por lo menos para esos tres caracteres sí hay como un interés en lo que es el proceso de mejoramiento. Pero bueno, con la información que obtuvimos, llegamos a algunos resultados que, como viste, son bastante interesantes y por lo menos dan un pie para seguir con en esta búsqueda de la asociación entre la genética y la planta que yo tengo como producto final, digamos. Esto, sí, y ahora voy a utilizar tu frase, me da pie a la última pregunta que tengo para hacerte. Necesariamente te la tengo que hacer. ¿Cómo sigue esto? Es decir, vos, ¿en qué situación laboral estás? ¿Estás trabajando con INTA? ¿Te incorporás o estás en el plan de mejoramiento de INTA? ¿Qué pensás hacer con estos resultados de base que has tenido de aquí en más? ¿Cómo sigue la cosa? Por el momento, mi trabajo termina acá. Quedan a disposición todos los resultados y bases de datos para quien quiera seguir. Yo nunca estuve como parte del programa de mejoramiento de INTA porque, aclaro, este no era un programa de mejoramiento de INTA, sí de la empresa privada de Pindó, a quien también agradezco enormemente porque ellos fueron los que inicialmente mostraron el interés en este trabajo. No es que fui yo a proponérselo, sino que ellos confiaron en mí realmente. Puntualmente, Rafael Scherer, a quien agradezco porque confió tanto en mí como en el equipo, junto con Alexandra y a María Elena, para llevar adelante este trabajo. Confió en nosotras. Y bueno, ya verá él cómo sigue. Por mi parte está acá, y bueno, yo ahora, cómo sigue, lo que quiero es pasar y disfrutar con mi familia, y porque fueron largos 5 años en los que metí toda mi energía acá, y bueno, estoy contenta de haber terminado hoy con esto, con tan lindos resultados, que espero hayan quedado claros y están a disposición de todos. Sí, porque decir, esto abre la oportunidad a muchas cosas, es decir, y a muchos problemas que están aconteciendo en la producción primaria del cultivo, tanto desde el punto de vista de estrés biótico con las enfermedades fúngicas, como también de estrés abiótico y lo que nosotros estamos viendo que es respuesta de estrés combinado. Una de las cosas rápidamente que se me ocurren que podríamos hacer es buscar marcadores moleculares, por ejemplo, para uno de los azúcares que define la tolerancia al estrés hídrico, por ejemplo. Seguro. Sí, la potencialidad que tiene esto es muy grande. Si esto sigue, si esto se continúa de alguna manera, yo creo que podemos hacer herramientas valiosas para tener en cuenta siempre, hablando de la producción primaria del cultivo, ¿no? Sí, por supuesto. Así que bueno, Daniela, yo te felicito una vez más, felicito a tu directora y bueno, esperemos que no te alejes del sector de yerbatero, que sigas aportando lo que... No tengo mate acá, pero te puedo asegurar que nunca me voy a alejar del sector yerbatero. Felicidades. No, están mis venas. Creo que bueno. Sí. ¿Cómo Entonces, seguimos? Ahora les pido a todos que se desconecten, el micrófono, las cámaras, y nos vamos a dejar, van a quedarnos solamente los 3 jurados conmigo, y dentro de 3 o 4 minutos
vuelven a ingresar y yo los voy a tener en sala de espera, que es el momento en que vamos a debatir, el jurado va a debatir la nota, y cuando nos volvamos a conectar les vamos a dar una devolución acerca de la nota. Ok. Se van despidiendo con comentarios. Vivi, ¿vos estás en todas las tesis? Estuve en todas hasta ahora. Ah, mirá. Es la nueva modalidad. Todo el primer cuatrimestre estuve en todas porque como no estaba dando clases, pero ahora estoy en esta y después ya las que vienen vamos a repartir con otros. Lo que pasa es que es obligatorio que alguien de la comisión sea el testigo de la tesis. Así claro, que, bueno, se podrán turnar. sí, ya ahora estuve en 14 tesis. Un montón. Yo te iba a decir que digo, esta para mí es la primera virtual y de participar de defensa y todo, y la verdad que digo, es una experiencia, ¿eh? Sí, claro que sí. Y encima la primera vez que lo tuvimos que organizar, yo pasé unos nervios porque era todo nuevo, el Zoom era nuevo, toda la organización, el jurado que se tenía que ir, bueno, pero todo salió bien. Va saliendo, se va acomodando. Todavía tenemos gente aquí invitada, la familia. Sí, voy Dani. a dejar de grabar.